Feliz y bendecido día. Bienvenidos a su devocional A Solas con Jesús. Bendición de lo alto. Una vez un rey envió a sus súbditos para que colocaran una roca gigantesca en toda la vía principal, en toda la carretera principal donde pasaban comerciantes, donde había mucho flujo de personas que pasaban por ahí para ir y venir de sus casas hacia otras partes. Era una vía muy principal, muy importante. Pero los súbditos no sabían por qué el rey les había enviado a hacer esto, colocar una roca en la mitad para obstruirla. Pero ellos obedecieron y colocaron la roca. Pasaban carrozas reales de algunos reyes, murmuraban, decían quién había colocado esta piedra, pero nadie la quitaba. Pasaban algunos campesinos, algunos transeúntes, algunos comerciantes, y todos murmuraban y hablaban, pero nadie hacía nada por quitar esta roca. Hasta que hubo una vez un campesino que pasaba, se encontraba cansado, se encontraba débil, tenía mucha hambre, no había comido nada, pero él le causó indignación ver que nadie hacía nada por quitar esa roca. La roca era muy pesada para él. Él sabía que no iba a poder moverla con sus propios brazos, con sus propias fuerzas. Entonces planificó hacer algo. Este hombre se sentó un rato, se dio cuenta que con unas cuerdas amarrándolas alrededor y de pronto colocándolas alrededor de un árbol, tirando de ella con fuerza, podía ir moviéndola de poco para quitarlo. Y así fue. Ese fue su plan. Él amarró la roca, le dio una vuelta a un árbol y empezó a jalar con fuerza. Se daba cuenta que era mínimo lo que podía rodarla, pero él confió y siguió teniendo fe en que su plan iba a funcionar. Siguió jalando hasta que en un momento pudo quitar la roca de en medio. Este hombre había dejado su carreta a un lado, y cuando él vuelve a buscar su carreta con algunas hortalizas que tenía ahí, llegó y encontró una bolsa de oro. Él se sorprendió porque él no sabía de dónde venía esto. La bolsa de oro se la había dejado el rey que mandó a colocar la piedra en ese lugar, porque él quería recompensar a una persona que fuera capaz de tener ese corazón y ese deseo de hacer el bien. Esta palabra o este mensaje en el día de hoy nos enseña en que algo que tenemos que tener muy claro es que la fe sin un plan no es fe. Y en esto, en la misma palabra de Dios, nos viene a corroborar esto. Miren, en Lucas, en el capítulo 14, en el versículo 28 dice que porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Ahora, esta palabra nos enseña algo. En la fe hay un problema. En las personas que profesan fe hay un problema y hay dos vertientes, y las dos vertientes son muy peligrosas. Una, por ejemplo, el que no hace nada porque tiene fe. Por ejemplo, una persona que está enferma y no va al médico porque dice que Dios la va a sanar. Así como el que no tiene trabajo, no tiene empleo y no va a buscar el trabajo y no se mueve porque Dios le va a enviar su trabajo. Sí, Dios tiene tanto poder y misericordia con nosotros que te puede sanar sin que tú vayas al médico y te puede dar un trabajo sin que tú lo busques. Pero esta vertiente es muy peligrosa porque esto, en vez de ser fe, se vuelve una necedad. Y la otra vertiente es esa persona que hace cualquier cosa, como sea, sin tener un plan, porque dice que Dios le va a bendecir. Hay personas que se mueven más bien con ignorancia, sin cordura, sin pensar, sin discernir, solamente porque creen que todo lo que hacen va a prosperar porque Dios está con ellos.
Y nos damos cuenta que Dios nos dice en la palabra que hay personas que queriendo hacer una casa o una torre, no se sienta primero a calcular si tiene el dinero o no, si tiene lo que necesita para acabarla, porque es posible que te quedes con los cimientos, que te quedes con 2 paredes y después te quedes sin dinero y sin herramientas para seguir terminando tu casa. Y los que están alrededor se van a burlar de ti. Miren, este comenzó a edificar y ni siquiera lo terminó. La persona que hace cosas sin pensarlas, la persona que hace cosas sin tener una planificación, lastimosamente termina siendo una burla y una vergüenza para las demás personas. Y si quieres, te lo comparo con la palabra de Dios y con los hombres de Dios, los que Dios utilizó. Acuérdate de Moisés. Moisés fue un hombre el cual, cuando vio la zarza que ardía, se acercó. Dios le dijo: tú serás el libertador del pueblo de Israel en Egipto. Y Moisés sacaba las 10,000 de excusas para no hacerlo. Pero Dios lo envió, y Dios no lo envió para que él hiciera lo que quisiera o como quisiera, o que se quedara sentado esperando que el mismo Dios, con todo su poder, podía liberar fácilmente al pueblo de Israel. Pero no, Dios hizo un plan para que Moisés cumpliera ese plan a cabalidad como Dios se lo mandó a hacer, ¿cierto? Y ahí vino las 10 plagas y el faraón no dejaba salir al pueblo de Israel. Y así toda la historia que conocemos. Pero tenía un plan Josué para poder llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Él era un militar, él era un general, él todo lo planificaba, todo lo pedía a Dios. Dios le daba, como dice la palabra, Dios le daba los planes, el proyecto que tenía que hacer para poder destruir los otros pueblos. Y el día que Josué no consultó a Dios para decirle cuál era el plan a seguir, ese día fracasó, ese día fue destruido, ese día perdió con un pueblo, con un ejército más pequeño que el de él. Hoy Dios nos dice que no vivir por fe no significa no tener un plan. Algunas veces la oración que tú tienes en tu vida, Dios no la va a responder con un milagro. Tú estás orando hoy por algo y tienes que ser consciente que muchas de nuestras oraciones Dios no las va a responder con un milagro, pero sí te la va a responder con un plan que te va a dar para que puedas conseguir tu milagro. Hoy lo que te tienes que dar cuenta es que Dios no obra en donde alguien no tiene un plan. Cuando una iglesia o una congregación es bien planificada, un pastor que fue enviado como Dios ordena, una congregación que empieza a crecer y a nacer porque Dios va añadiendo a los que deben ir siendo salvos, como dice su palabra. Cuando hay una congregación, una iglesia seria, con buena doctrina, con buenos proyectos, Dios la prospera porque hay un plan que está específico y que se está haciendo. Cuando hay una persona que planifica su vida, que planifica cómo casarse, que planifica cómo tener hijos, que planifica cómo tener su casa, un hogar, cómo planifica ir a buscar un empleo, cómo planifica su trabajo, cómo planifica un negocio, todo lo que tú planifiques, Dios va a obrar con un milagro en tu vida. Dios va a prosperarte. Dios prospera al que tiene un plan, al que tiene un proyecto serio y con fe en el Señor. Ya sabes, fe sin plan no es fe. Por eso hoy, Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque tu bondad y tu misericordia con nosotros está. Padre, así como Moisés se movió en tu plan, así como Josué consultaba a ti siempre, Señor, para saber cuál era tu guía y cuál era tu ordenanza, ayúdanos, Señor, a que si no vemos lo que pedimos, puedas darnos, Señor, una guía y un plan para poder cumplir con el propósito. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, se despide usted su hermano Airo Consuegra, pastor de la Iglesia de Dios de la Profecía. Saludos para todos y ya sabes que fe sin plan no es fe. Bye bye.